le entren de buen acá la sabiduría. También roguemos por las autoridades mundiales para que ya no haya más guerras, guerras inventadas, guerras de mentira, que todos saben cuánta gente no ha muerto. Mari Mari Peña y Mari Mari Compuché, Inche Angélica Chauque de la comunidad Rayan Follé de Rodelillo Cerro Barón. Quiero, antes de empezar mi taller, quiero recalcar algo muy importante. Siempre en nuestros videos aparece una imagen de una persona que está hablando, de una persona adulta. Bueno, ese es mi padre, que es el fundador de nuestra comunidad Rayan Follé, don Tránsito Chauque Millenado, ¿ya? Él nos inculcó a cada uno de nosotros a promover nuestra cultura. El uso de las plantas es uno de los principales temas que él habló, ¿ya? Y que nos inculcó a nosotros a ayudar a todas las personas, ya sea de la comunidad o no, a saber que nuestro Lahuem, por algo Inechén nos entregó, es para sanar nuestros cuerpos, ¿ya? Así que ahora los invito al taller de el uso de la aloe vera. Veamos acá, aquí tienen ustedes la aloe vera. Esta aloe vera que está acá es la más común, la que tiene estas rayitas acá. Es gordita, se dan cuenta ustedes, dentro de ella tiene un gel. Ese gel, ¿ya? Que tiene, se puede usar en este taller principalmente para aliviar, calmar, desinflamar, cicatrizar, hidratar las heridas o las quemaduras de los rayos solares de esta estación que nosotros ya estamos comenzando, que es la primavera, que ya nosotros vemos que el sol aparece muy fuerte y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños, los adolescentes y nosotros los adultos. Tenemos que cuidar nuestra piel y esta hierba, esta planta, nos va a servir muchísimo, ¿ya? Para recuperar la hidratación de nuestra piel después de un paseo, de ir a la playa, ¿ya? Bueno, ¿cómo se usa la aloe vera? La aloe vera se usa sacando una hojita o dos hojitas estas, ¿ya? Que son en realidad son unas palmetas, ¿ya? Que están llenas de gel y estas se tienen que cortar, ¿ya? Las orillas, y en esta parte de adentro nosotros con una cuchilla bien filudita, con mucho cuidado, sacamos el gel, que es este que está acá. Se dan cuenta que es transparente, miren, es transparente, ya gelatinoso, miren, ya, y estas nosotros lo podemos usar directamente a la piel. Miren, acá yo tengo una quemadura que me hice en el horno, pero ya fue ayer y ya, mire, está seca. Porque yo sobre la piel le paso ese gel. ¿Se fijan? Me lo dejo ahí, no lo saco, ¿ya? El dolor a mí me indicó de que estaba quemada la piel, entonces yo llegué a abrir una de estas hojitas y yo me eché el gel acá. En menos de 5 minutos ya estaba sin dolor y hoy día ya estaba casi cicatrizado, ¿ya? Entonces imagínense los rayos solares, lo que hacen en nuestro cuerpo si nosotros no nos colocamos protector solar, que eso lo tenemos que hacer todos los días, sobre todo en este tiempo, ¿ya? Otra manera también de cuidarnos nuestra piel por dentro es utilizando este gel, usándolo, echándolo aquí adentro de la licuadora y con agua, ¿ya? Nosotros, 2 palmetas de estas, nosotros podemos echar más o menos 1 litro de agua, ¿ya? Eso se mezcla y se va tomando durante el día, sobre todo cuando nosotros estamos quemados, porque nos deshidratamos, nuestra piel elimina el agua. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Por lo tanto, si sucede eso, ustedes se hidratan
pues, en la forma interior, en nuestro cuerpo, a través de bebiendo este líquido, ¿ya? Esta gel con agua. Y por fuera, bueno, utilizando el gel que nos proporciona esta aloe vera, ¿ya? Entonces, yo le aconsejo a todas ustedes, las mujeres que me están escuchando y los hombres también, porque también tienen que cuidar de utilizar este gel, no solamente para las quemaduras, sino también para proteger la piel, para humectarla, para hidratarla. Por lo tanto, en las noches nosotros nos echamos y después, cuando se seque la piel, nosotros nos echamos la cremita que utilizamos siempre y ustedes se van a acordar de nuestra comunidad que entregó esta información a través de mi persona para su beneficio. Espero que ya nos vemos en el próximo taller.